¿Qué tal? Buenas tardes. Baja el ritmo de construcción y proyección de viviendas en Málaga. Según el último informe publicado por el Colegio de Arquitectos, en el tercer trimestre se han acabado 1.500 inmuebles en la provincia, 524 menos que en el mismo periodo del año pasado. Esto supone una caída de casi el 26%. Además, los profesionales dicen que no hay proyectos de VPO impulsados por privados. Málaga descarta remodelar su estación de autobuses de Los Tilos y mantiene su idea de reubicarla delante de Vialia con la construcción de un intercambiador de transporte público bajo la explanada de la estación. El ayuntamiento estaría ya en disposición de sacar a concurso este proyecto y de ejecutarlo. Solo necesita, dice la concejala de Movilidad, el acuerdo con la Junta y el Gobierno. Mientras el arquitecto de origen de la estación, José Seguí, se inclina por una remodelación profunda de la infraestructura. La Junta de Andalucía anuncia que la semana que viene aprobará el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad para 2026 con más de 51.500 millones de euros. Significa un 5,6% más respecto a las cuentas del presente ejercicio, es decir, 2.700 millones más. Así lo ha anunciado Juanma Moreno durante su intervención en el foro ABC celebrado en Sevilla esta mañana, donde ha defendido la estabilidad que existe en Andalucía con un gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta. Málaga construye y proyecta menos viviendas que en 2024. El Colegio de Arquitectos desvela en su informe del tercer trimestre que cae un 26% los inmuebles terminados y un 16% los visados. Además, advierte que no hay ni un solo proyecto de VPO impulsado por promotores privados. Baja el ritmo de construcción y proyección de vivienda en Málaga. Según el último informe publicado por el Colegio de Arquitectos, en el tercer trimestre se han acabado 1.500 inmuebles en la provincia, 524 menos que en el mismo periodo del pasado año, lo que supone un descenso de casi el 26%. En lo que llevamos de año son 4.700, 300 menos que en 2024. En cuanto a las visadas son 1.800, 300 menos también en un año. Eso sí, en el acumulado son 6.600 casas, 150 más comparándolas con el ejercicio anterior. Todo esto en referencia a la vivienda libre, porque lamentan los arquitectos no se ha registrado de julio a septiembre ningún proyecto de VPO impulsado por promotores privados. Y por último, este colectivo profesional se detiene en la rehabilitación de inmuebles. Se han terminado 118 rehabilitaciones y se han visado 148. Málaga capital es donde más proyectos de este tipo se ha registrado dentro de la provincia. Los arquitectos apuestan por este tipo de intervención que consideran más sostenible que la obra nueva. Y seguimos con la vivienda, pero hablamos ahora de la ocupada que está actualmente en venta. Según el portal Idealista, en Málaga capital hay 304 inmuebles ocupados ofertados y 1.254 en la provincia. Por números totales, Málaga es la quinta capital y la quinta provincia de España con más oferta de este tipo. En porcentaje estamos hablando del 3,4%, por lo que se sitúa por encima de la media española, que está en el 3%. Precisamente sobre vivienda, el Partido Popular ha exigido al Gobierno central que trabaje en la promoción y en la construcción de vivienda protegida y dejen, dicen, de vender humo. El PP confronta el modelo del Ejecutivo Nacional que deja, apuntan, 2 de cada 3 euros el Ministerio de Vivienda sin ejecutar frente al de las administraciones gestionadas por los populares. En este sentido, destacan el trabajo de los ayuntamientos y de la Junta de Andalucía.
Hoy ya conocemos que con cargo al presupuesto del año 24, más del 32% de ese presupuesto que tenía que haber sido ejecutado en políticas activas de vivienda en nuestro país no se han ejecutado. Y ese ejemplo es el que también vemos en el presupuesto, en la ejecución presupuestaria de este año 2025. Vemos que en este año tan solo se han ejecutado escaso 5,3% del presupuesto consignado en el Ministerio de Vivienda para ejecutar y poner a disposición de los españoles vivienda pública en nuestro país. También se ha pronunciado sobre vivienda el grupo de Vox. La formación ha propuesto una rebaja drástica, ha dicho, de los impuestos que gravan la vivienda y destinar su recaudación a la creación de VPO. Llevarán una moción a la próxima Comisión de Economía en la que plantean bajar el IVA, recuperar deducciones por compra de vivienda y reducir el IBI o las licencias de obra. Por tanto, vamos a pedir en la próxima Comisión de Economía una revisión de todos los impuestos que gravan desde el suelo, la construcción, la promoción, la compraventa y el registro de una vivienda habitual para revisarlo y reducirlo al máximo. Modificar la ley de haciendas locales para poder bonificar también al máximo el IBI para primera vivienda, priorizando familias y jóvenes. Volver a rescatar la deducción por vivienda habitual en el IRPF perdida en el año 2012. Málaga descarta remodelar su estación de autobuses de Los Tilos y mantiene su idea de reubicarla delante de Vialia con la construcción de un intercambiador de transporte público bajo la explanada de la estación. El ayuntamiento estaría ya en disposición de sacar a concurso este proyecto y ejecutarlo. Movilidad sigue avanzando en sus planes para incorporar a la ciudad dos intercambiadores de transporte público, el de la Plaza de la Marina y el de la explanada de Vialia, dos piezas claves de su plan Málaga Litoral, pero fáciles de desvincular. La operación, prevista frente a Vialia, concluida en un estudio que maneja el Ayuntamiento desde el año 2021, contempla la construcción del nudo modal bajo tierra donde estén conectados el metro, el AVE y el Cercanías con los autobuses interurbanos de corto y largo recorrido. Incluso, según la edil Trinidad Hernández, con la incorporación del taxi y el sistema público de bicicletas. Esto supone descartar la remodelación de la actual estación de Los Tilos con 40 años de historia y que, detalla Hernández, es imposible mejorarla en su funcionalidad. Adolece de lo principal que cualquier una estación de autobuses moderna, una zona donde la gente espere el embarque al autobús y no esté dentro de los andenes con los mismos autobuses. Pero es imposible mejorarla funcionalmente. Por eso está el reubicarla en la otra zona. En cambio, y pese a esto, la concejala ha avanzado que los estudios que manejan tienen un nivel de detalle tan elevado, ha dicho, que se acercan a la categoría de proyecto de construcción. El ayuntamiento estaría ya en disposición de sacarlo a concurso y de ejecutarlo, aunque necesita antes conveniar su plan con la Junta y el Gobierno. Es decir, que nosotros ya estamos en disposición de poder hacer esa obra, de sacar nuestro proyecto y ejecutar la obra. Solo nos falta ponernos a ejecutarlo cuando el Gobierno y la Junta de Andalucía pues no den el ok. La operación implicaría desmantelar en su momento la actual estación de autobuses de Los Tilos para levantar en su suelo edificios de oficinas y hotel. No obstante, Hernández ha recordado los trabajos de mejora que se han acometido en la estación, como la digitalización, los cuartos de baño y el sistema de entrada y salida. Y en el caso del proyecto para el soterramiento de la estación de autobuses La Marina, incluido también en el Plan Málaga Litoral, es una obra que permitiría la integración de la estación en 2 niveles subterráneos con 29 dársenas para autobuses de líneas cortas, eliminando la presencia de la infraestructura en superficie y dejando únicamente accesos peatonales y salidas de ventilación. La UTWSEP Spain Studio 7, encargada desde diciembre de la redacción de esta actuación, busca el diseño adecuado para una ciudad, dicen, más accesible y sostenible, con más espacio para el peatón y mejor conectividad del transporte. El diseño de la estación ha implicado 3 desafíos técnicos. El primero, de naturaleza hidrológica, debido a su proximidad al puerto, la coordinación con el proyecto de soterramiento del eje litoral y la intermodalidad futura de la estación, con un vestíbulo adaptable para conectar con el metro y el Cercanías.
El arquitecto de origen de la estación de autobuses de Málaga, José Seguí, se inclina en cambio por remodelar sustancialmente la infraestructura de Los Tilos y trabajar en su integración con Vialia. En declaraciones a esta televisión lo considera un proyecto posible y urgente. La estación de autobuses de la ciudad, inaugurada en 1985, lleva la firma del arquitecto malagueño José Seguí, quien en declaraciones a Canal Málaga se manifiesta a favor de su remodelación profunda y no cambiarla de ubicación, e incluso plantea la opción de demoler aquellos edificios que ya no sean útiles. Seguí recuerda que la infraestructura de Los Tilos se ejecutó en una época de penuria económica y con un presupuesto, sostiene, bajísimo, sin tan ni siquiera permitir el uso del bajo rasante. Ahora, a juicio de Seguí, es el momento oportuno, ha dicho, de dar un salto cualitativo y aprovechar la suficiente dimensión que tiene la estación. Apostaría de una manera decidida a mantener la estación de autobuses ahí, de no acicatándola ni haciendo mejoras muy pequeñas, sino haciendo una remodelación profunda. La importancia de la estación de autobuses es el lugar, no el edificio. Seguí piensa en una integración directa con Vialia, ganando espacio peatonal con la reurbanización del entorno y la integración de los alrededores de la estación de Los Tilos. Un proyecto urgente y posible, según el arquitecto, que permitiría a Málaga contar con el gran nudo de transporte público de la Costa del Sol. El foro de la entrada de Vialia se desparramara hacia la estación de autobuses. Formaríamos una unidad. Sería un pretexto para mejorar la ciudad en esta zona que lo requiere. Ya ha quedado pendiente. José Seguí apuesta por convocar un concurso internacional de ideas al que él optaría sin dudas, e incluso ha avanzado que podría tratarse de una operación de corto recorrido. En su opinión, un proyecto a tener listo en un mandato municipal y perfectamente asumible de talla para el presupuesto del ayuntamiento. Las obras del metro al Hospital Civil siguen avanzando con nuevos cortes de tráfico. Desde hoy quedarán cortadas a la circulación de vehículos en las calles Tampa y Santa Elena. En concreto, se corta el tramo comprendido entre calle Honduras y calle Martínez Maldonado. Eso sí, el ayuntamiento informa que garantizará en todo momento el tránsito transversal de vehículos a través de calle Presa y calle Honduras. De igual forma, se reordenarán las calles Rafael María de Labra y Prensa como calles sin salida, y se reubicará la zona de estacionamiento reservada a carga y descarga existente a la altura de calle Santa Elena 21 a Martínez Maldonado. Baja considerablemente en tan solo 6 meses el número de personas que deciden emprender en Málaga desde una situación de desempleo. En concreto, esta bajada es del 30% a favor de las personas que ya tienen un negocio o que deciden montar el suyo propio. Es una de las conclusiones del último termómetro del emprendimiento de la ciudad, que pone de manifiesto que los nichos relativos a las nuevas tecnologías y el turismo están en pleno crecimiento. Aunque crece considerablemente el número de mujeres emprendedoras en Málaga, todavía el perfil del emprendedor es masculino. En concreto es el de un malagueño de entre 30 y 45 años con estudios universitarios que proviene del mundo empresarial. Así se refleja en el último termómetro elaborado por el Instituto Municipal de la Formación y el Empleo de Málaga, que vislumbra un cambio de rumbo en la fase de desarrollo del nuevo proyecto. Es que igual que en otras ocasiones hemos comprobado que había personas que estaban desempleadas, que querían emprender su propio negocio, en este caso en concreto, en este semestre, la mayoría de las personas que han participado en esta encuesta que son ya emprendedoras, y desciende el nivel de las personas que están en desempleo. Según este informe, entre las principales motivaciones a la hora de crear un negocio está la satisfacción personal, seguida de la idea de ser su propio jefe y tener una oportunidad de negocio. En cuanto a los sectores, sigue predominando la hostelería y el comercio, pero crecen considerablemente las nuevas tecnologías y el turismo. Los factores tributarios, burocráticos y financieros son las principales barreras que se encuentran los emprendedores a la hora de arrancar un nuevo negocio, según este termómetro. El portavoz socialista Daniel Pérez anuncia una moción para la Comisión de Economía, Hacienda y Comercio sobre
el apoyo al pequeño negocio local malagueño. Con esta iniciativa, el PSOE pretende impulsar una ordenanza que proteja a los pequeños comercios tradicionales y asegurar, indican, que dichos negocios no se conviertan en viviendas de uso turístico. Además, Pérez recuerda que la Junta de Andalucía debe implicarse, afirma, y ofrecer apoyo. Según declara el PSOE, en Málaga se cierran 6 comercios cada día. Estamos viendo que con el paso del tiempo el Ayuntamiento de Málaga no está tomando ninguna medida como toma, por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla a la hora de lo que es proteger el comercio local tradicional. De esta forma, que se pueda regular a través de una ordenanza daría más sustento y mejor posibilidad a la empresa, a los autónomos que se dedican al pequeño comercio y de forma tradicional a tener un respaldo, ya sea por vía de la ordenanza municipal y sobre todo por medidas que ayuden a preservar este tipo de negocios. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga ha sobreseído provisionalmente la causa abierta contra el concejal del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido, por un delito de malos tratos del que había sido denunciado por su expareja. El edil también presentó una denuncia similar contra su mujer, que el juzgado deberá enviar ahora a uno de instrucción penal, dado que ya no es competente en los casos de violencia cuyas víctimas no sean mujeres. La magistrada considera que no existen indicios de criminalidad contra el concejal Florido y tampoco existe documentación médica que sostenga las acusaciones vertidas en la denuncia presentada por la mujer. Por su parte, el Partido Popular ha preguntado al subdelegado del Gobierno, Javier Salas, por qué la opinión pública tuvo conocimiento de la información registrada en el sistema Biogen relacionada con este caso y cómo se produjo esa filtración. Que es el señor subdelegado del Gobierno, el señor Salas. Dirijo esta pregunta. ¿Por qué la opinión pública tuvo conocimiento de esta información registrada en el sistema Biogen? ¿Por qué tuvimos conocimiento? ¿Cómo se produjo esa filtración? Y sobre todo el motivo, porque si el motivo fuese una intencionalidad por parte de quien tiene que custodiar esta información y este registro, el presidente de la Junta de Andalucía ha anunciado que la próxima semana se aprobará el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Andaluza para 2026, que ascenderá a más de 51.500 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,6% respecto a las cuentas del presente ejercicio, es decir, 2.700 millones más. Así lo ha anunciado Juanma Moreno durante su intervención en el foro ABC celebrado en Sevilla esta mañana, donde ha defendido la estabilidad, ha dicho, que existe en Andalucía con un gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta. Además, ha detallado que 1/3 se destinará a sanidad pública y ha adelantado la contratación de 4.371 profesionales sanitarios más. Desde que soy presidente hemos elaborado 7 presupuestos. Si no hay estabilidad, esa afirmación probablemente no podríamos decirla. 7 presupuestos y la semana que viene aprobaremos los de 2026 en tiempo y forma, como lo hacemos siempre, para llevarlos al Parlamento. Las cuentas alcanzarán los 51.597 millones de euros, presupuesto más alto de España en una comunidad, un 5,6% más que en el 2025, lo que supone 2.700 millones de euros más, de los cuales casi 1/3 será para la sanidad pública.
A partir de hoy, el Cine Albéniz luce un espectacular que ven mural que rinde homenaje al cine español. En sus paredes, las caras más reconocidas de la gran pantalla, Penélope Cruz, Javier Bardem o Fernando Fernández Gómez. Y no faltan tampoco los guiños a Málaga como Marisol, Belén Cuesta o Antonio de la Torre. Sin lugar a dudas, un homenaje a la cultura que ya forma parte del corazón de Málaga y que retrata a unos 65 personas de más de 35 películas. Todo esto es una obra del humorista gráfico malagueño Ángel Ibígoras, que junto a su mujer y a sus 3 hijos ha creado una auténtica declaración de amor al séptimo arte, al cine. Además, con motivo de este mural se proyectará los martes de noviembre y diciembre un ciclo con 6 largometrajes reflejados en la obra del dibujante malagueño. Y hoy se ha celebrado la segunda edición de Suma Cultura y Empresa, un encuentro profesional organizado por el Ayuntamiento y la Fundación Málaga. En él se ha abordado la colaboración público-privada en la industria cultural, así como los casos de éxito y ejemplos para dinamizar el tejido cultural y productivo local a través del mecenazgo y el patrocinio. Por un lado, ha contado con un coloquio donde se ha hablado de la necesidad de alinear las acciones de instituciones públicas y privadas, y por otro, con una sesión sobre proyectos culturales de la ciudad como La Cochera Cabaret, Málaga Patents, el CAM o Acto Reflejo de Producciones al Margen. Guillermo, sí que es verdad que... Y con Suma Málaga, que es otro de estos proyectos, pues queremos reflejar ese mismo espíritu que comentaba, ¿no? Sumar talento, sumar voluntades y al fin y al cabo, pues sumar a la ciudad todo lo que podamos, ¿no? Porque somos unos convencidos de que cuando las empresas, la sociedad civil, ¿no? y las instituciones pues caminamos juntas, pues al final siempre llegamos mucho más lejos. Hasta aquí llega este informativo. Nos vamos hoy con la materia, la danza flamenca contemporánea de Olga Pericet, que actuará mañana en el Teatro Cervantes a partir de las 8 de la tarde. Se quedan ahora con la información deportiva y el tiempo, como cada día. Y además, esta noche de martes les ofrecemos de Calle en Calle, que visita Cruz del Humilladero y Artefacto. Nada más y hasta mañana.